¿Cuántos son felices en este día? Amén. No les oigo. ¿Cuántos son felices en este día? Amén. Aleluya. Estamos disfrutando de la verdad de tantas cosas bonitas que el Señor está haciendo con nosotros, que tenemos que seguir haciendo lo que hicimos el día de ayer, seguir compartiendo las buenas nuevas del Señor. La Biblia recuerda la predicación del jueves. Si usted quiere que Dios le bendiga, siempre que Dios le bendice para que usted vuelva a bendecir a la gente. Amén. Entonces, lo que usted recibe de gracia, déle gracias. Si usted recibe la bendición del Señor, una palabra poderosa, su responsabilidad es compartirla, es darla a conocer a muchos otros para que otros sean bendecidos también a través de su vida. Amén. 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 ¿Por qué no le pegas un codazo al que tienes a tu lado y le vamos, espabila? Déjate, vamos a disfrutar en estos instantes. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios tiene todas las cosas en control? Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través del internet. Gente que nos escucha desde Bélgica, nos escucha desde Italia, desde Suiza, desde Barcelona, desde diferentes lugares. Muy bienvenidos a la Casa del Padre, a esta programación, y deseamos que sean bendecidos con esta palabra. Amén. Así que levante sus brazos y diga: Dios tiene el control de mi vida. Vamos, Dios tiene el control de mi vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de nuestra vida? Total y absoluto. Diga conmigo: antes, ahora y después. Antes de que tú conocieras a Dios, tú ya estabas en el pensamiento de Dios. Tú ya estabas en el plan de Dios. Dios tenía un plan contigo. Por eso usted no es fruto de la casualidad que se encuentre en este lugar. Dios trazó un plan para que usted estuviese en esta casa adorando al Señor. Amén. Bien, quiero invitarles que se van conmigo y abran su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 11. El libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si entendemos esta palabra que yo voy a compartir, quiero decirte que vas a recobrar sentido a todos los acontecimientos de tu vida. Les ruego por favor que presten toda la atención para que podamos comprender todo lo que Dios quiere darnos en el día de hoy. Repito, si entiendes la palabra que vamos a compartir, vas a entender que todos los acontecimientos de tu vida, sean buenos o sean malos, te van a recobrar sentido, porque eran parte del plan de Dios que tenía contigo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice lo siguiente: porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Note usted con qué seguridad, note usted con qué firmeza, note usted lo que dice yo sé. Yo sé lo está diciendo el pastor Antonio Rico, yo sé lo está diciendo Jehová de los ejércitos. O sea, Dios sabe, Dios es consciente, Dios en su omnisciencia, Él sabe perfectamente todo lo que has vivido, todo lo que ahora estás viviendo y todo lo que vas a vivir. Entonces levante su brazo y diga: Dios sabe todo lo que me ha pasado, lo que me está pasando y lo que me pasará. Él lo sabe, Él lo conoce. Entonces, si usted viene aquí a la iglesia pensando que, como muchas otras personas que vienen a las iglesias y quieren esconder su pasado, no, que no se enteren quién soy. No, porque a lo mejor alguien tiene un pasado feo, un pasado negativo. Y aún tenemos cosas que decimos: no, es que el pasado me persigue. Y por eso la gente tiene miedo a contarlo, porque quizás habías estado en la cárcel, o has sido un ladrón, o has hecho cualquier tipo de fechoría. Entonces la gente viene a la iglesia y no quiere contar su pasado. Yo quiero decirte que Dios sabe todo tu pasado. Y si yo les digo en este día que todo tu pasado y todo lo que has vivido era parte del plan de Dios, le estoy hablando tanto lo bueno como lo malo.
Cuando fuiste tomado preso por primera vez porque hiciste un fraude. Cuando fuiste quizás sancionado porque hiciste un robo. Por todo lo que tú hayas vivido, lo que hayas hecho, lo malo y lo bueno, Dios lo sabe. Y están dentro del plan de Dios. A veces tenemos tanto misticismo religioso que cuando nos ocurre algo malo, nosotros rápidamente, no es el diablo, no. Lea su palabra, donde va a encontrar que en muchas ocasiones Dios permitió, ¿me estás entendiendo? Que te ocurriera lo que te ocurriera. No era el diablo. Entonces quita el misticismo de que todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa es culpa del diablo. No, Dios lo ha permitido. Es que usted, bajo su mente natural, no lo entiende y comienza a echarle culpas o a buscar culpables a terceros o a cosas o a personas. Y no hay culpables en esto, es parte del plan de Dios. Porque dice Dios, yo sé lo que pienso acerca de ti y sé lo que necesitas. Y quiero arrancar esta predicación de esta manera. Independientemente de tus pensamientos, de tus ideas, de tus anhelos, tus sueños, lo que tú creas que tienes que hacer en la vida, Dios sabe lo que mejor te conviene y Él hará todo lo que necesite hacer. Te pasará por todos los procesos que necesite para que usted termine en el propósito que Él determinó con su vida. Si lo creen, den un fuerte aplauso al Señor. Dice Dios, yo sé todo lo que has vivido, y yo sé todo lo que has pasado, yo sé todo lo que estás pasando, y también sé lo que vas a pasar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuanto antes usted asimile este asunto, antes va a redimir todo el tiempo, que quizás cuántas veces nosotros pareciera que el tiempo empieza a contar solamente de cuando venimos y conocemos a Jesús. Perdónenme. Cuando usted conoce a Jesús, usted lo único que se convierte es en una nueva criatura. Amén. Pero Dios ya estuvo contigo desde que usted estaba en el útero de su madre hasta el día que usted se vaya a la tumba que le corresponda en el cementerio. Desde el útero de tu madre hasta la tumba del cementerio, Dios ha estado contigo. Amén. Contiante, usted lo entienda. Entonces la gente, a veces tenemos conceptos y decimos, cuando venimos al Señor decimos, he perdido 25 años de mi vida. No, no has perdido nada. Todo lo que has vivido y has tardado hasta conocer a Dios formaba parte del plan que Dios tenía contigo. Porque te era necesario. Porque no podía ser de otra manera. Entonces, como Dios nos conoce a cada uno de nosotros personalmente, como Él sabe, como dice esta palabra, yo sé los pensamientos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis ideas no son vuestras ideas. No, yo sé lo que tú necesitas. Por eso yo quiero que usted levante su brazo en este día y diga, a pesar de lo que yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Vamos, dígalo, yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Está sufriendo hoy, no entiende lo que está viviendo, no sabe lo que está pasando, no sabe ni siquiera por qué has atravesado esa enfermedad, esa situación complicada que hoy has vivido, pero Dios sí la sabe. Dios sabe, porque Dios lo tiene todo en su plan y lo tiene de tal manera bien atado para que usted termine cumpliendo el propósito del Señor. Amén. También conmigo. Fíjense esto, nosotros podemos ver a gente como la vida de Pablo, como la vida de hombres de Dios que vivieron tantos y tantas cosas malas en su vida, pero todo pareciera que, ¿por qué digo esto? Porque en la vida de Pablo, cuando Pablo dice en Romanos 8:28 que a todos nos encanta nombrarlo, a todos los que aman a Dios, incluso todos los males les ayudan a bien. Pareciera que fuera una aspirina eso para calmar tu dolor en un momento determinado que estás atravesando una crisis. No, eso hay que entenderlo, porque eso no es para Él. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces usted tiene que entender que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito contigo. Dios mío, Dios tiene un plan conmigo. Ahora mire a la persona que está a su lado, mírele fijamente a los ojos y dígale, Dios tiene un plan contigo. Y el plan de Dios
no te vas a escapar. Amén. Entonces no somos marionetas en las manos del destino. Somos hijos de Dios en las manos de un Padre amoroso que nos ama y sabe lo mejor que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? Yo lo creo. Pablo vive cantidad de experiencias negativas. Pablo pasa por naufragios, lo meten en la cárcel, lo acuchillean, le hacen un montón de cosas. Pero él, cuando dice esta palabra de Romanos 8:28, él sabía que todo lo que había vivido antes de conocer a Dios, conociendo a Dios y después, era parte del propósito que Dios tenía con él. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué Pablo, siendo como es Pablo, con tantas epístolas que él escribió, por qué no fue uno de los discípulos de Jesús? ¿Acaso Dios se equivocó con Pablo? No, porque si usted se para a pensar en la vida de Pablo, usted lee las Escrituras, Pablo nació en una ciudad llamada Tarso. Tarso, para que ustedes lo puedan entender, era como, estaba cerca del mar y era una ciudad de comerciantes. Era una ciudad donde había tanta diversidad de lenguas, donde él nace aprendiendo el griego, pero al mismo tiempo nació judío, pero se fue a vivir ahí de Tarso. Y en esa ciudad, donde venía tanta gente de tantos lugares, donde había tantos tipos de cultos, donde se adoraban a diferentes dioses, Pablo empezó a aprender diferentes culturas. Pablo aprendió la cultura griega, la cultura romana, la cultura judía. Aprendió tantas y tantas culturas, y en cada una de ellas Pablo se fue forjando y se fue preparando para un destino que Dios ya tenía preparado para él. Pablo, cuando llega a Roma, entonces fíjense que era el misionero ideal. Se convierte de tal manera al judaísmo, y no fue cualquiera, porque su mentor fue Gamaliel. O sea, para que ustedes los entiendan, y hay otro pasaje en las Escrituras donde dice, si hay alguien que fue fiel al judaísmo y practicó el judaísmo, fui yo. Y dice un pasaje, y yo iba mucho más adelantado que el resto de mis hermanos. O sea, un tipo preparado, un tipo que cuando se mete de lleno en lo que él creía, en lo que él pensaba, se termina convirtiéndose en un asesino defensor de lo que él creía. Ahora, fíjense, Jesús o Dios no lo toma y lo pone con los 12. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de la historia personal de cada uno de nosotros, Dios tiene un plan especial y personal con nosotros. Quiero que lo entiendan. ¿Para qué quería Dios a Pablo con 12 pescadores brutones que lo único que no tenían no tenían cultura alguna, no habían estudiado? Era otro. Dios necesitaba a un tipo preparado, a un loco que fuera capaz de buscarse la vida solo, porque encima, no solamente cuando sale de Tarso y va a Roma, sale con diferentes lenguas, sale con un montón de culturas aprendidas, y encima sale precisamente el tipo con un trabajo. Su padre era constructor de tiendas y lo enseñó a construir tiendas. En pocas palabras, Dios dice, yo voy a levantar a un tipo que va a predicar el evangelio sí o sí, de cualquier forma, y aunque no tenga sustento, aunque no le den una ofrenda, el tipo se la va a ingeniar para construir tiendas, venderlas, y se va a mantener, y nadie va a poder frenar su ministerio. Entonces Dios, a veces nosotros queremos encasillar a todo el mundo en la misma forma, en la misma manera. No, Dios escogió a una persona preparada. Me preguntan el día de hoy, ¿cuántos creen que Dios independientemente también va a usar a abogados, a médicos, a personas preparadas para presentar el evangelio de diferentes formas que usted y yo lo presentamos? Porque Dios tiene un plan también con ellos. Que si yo le digo a usted que aunque usted no lo entienda, tanto lo bueno como lo malo, hablando de gobernantes, es permitido por Dios. Hello, cuando están conmigo. Todo lo que ocurra en el futuro de los países, de las naciones, es permitido por Dios. Cuando Dios quiere bendecir una nación, levanta a un hombre para bendecir esa nación. Pero cuando Dios quiere que la nación
sufra o aprenda una lección, también pone un hombre, ¿me entiende?, que trae maldición a la nación para que el pueblo se arrepienta. Hay cosas que nosotros no podemos comprender y no podemos entender por qué Dios las permite. No es el diablo, no el fulanito de tal que hoy está presidiendo. Mi Biblia dice que las autoridades las ha puesto Dios, te guste o no te guste. Y eso es en todos los sentidos de la vida. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Dios no se equivoca. Dios no va forjando tu vida al azar en base a los acontecimientos que tú vives. Ahora has vivido esto, entonces Dios escribe el próximo capítulo. No, Dios cuando estabas en el útero de tu mamá escribió el principio y el final de tu vida. Entonces, lo que quiero que quede claro en primer lugar en esta mañana es que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha pasado. Dios necesitaba un tipo tan determinado como Pablo, tan decidido como Pablo, un hombre que estuvo presente, fue el hombre que estuvo presente en la muerte de Esteban, presente en la muerte de tantos inocentes. Es pocas palabras. Le hago una pregunta: ¿Pablo tenía un pasado malo o no? Ahora, para Pablo fue un problema su pasado malo cuando vino a Cristo Jesús. No, para nada. Pablo era un tipo justiciero, el justiciero de la noche. Ni Charles Bronson se le igualaba a Pablo. Era un tipo, la haces, me la pagas y te persigo. Pero Dios necesitaba un hombre decidido, porque sabía que por donde lo iba a hacer pasar luego, necesitaba no a un medica arrugado, sino a un tipo que era capaz de jugárselas para matar a alguien, también sería capaz de jugárselas para levantar el nombre de Cristo. Entonces Dios no se equivoca. Dios no lo puso con el resto de los discípulos porque tenía un plan especial con él. Entonces vemos que cuando Pablo conocía solamente la justicia, pero cuando tiene el encuentro con Dios camino de Damasco, entonces conoce al Dios de la misericordia y le cambia el chip. Y entonces de perseguidor comienza a convertirse en perseguido. Perseguido por la justicia, perseguido por los judíos, perseguido por todo tipo de hombres. Pero Dios forjó el destino de una persona que antes tenía un pasado aparentemente negativo, lo convirtió. Él sabía que ese era el hombre idóneo, adecuado, no un pescador, sino un hombre bien preparado culturalmente, inteligentemente y también con el carácter y las cualidades idóneas para cumplir su llamado apostólico. Entonces Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Todo con cada uno de nosotros. Si hablamos de reyes buenos, Josafat fue un rey bueno, pero ¿cuánto podemos hablar de Nabucodonosor? Nabucodonosor fue puesto por Dios. Hello, ¿cuántos están conmigo? Saúl fue permitido por Dios que fuese rey. Y nosotros no lo entendemos. Pero tanto lo bueno que te pueda ocurrir o lo malo que te pase es permitido por Dios. Con que antes lo entiendas, antes vas a redimir todo el tiempo. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer en este día, en el día de hoy, ¿qué pasó a todos aquellos que quizás aún tienen miedo de esconder su pasado o se avergüenzan o dicen, no, yo no sé yo no, mejor ni te hablo, ni te cuento nada de cómo era mi vida anterior? Yo quiero decirte que todo lo que tú viviste en tu vida anterior era parte del proceso que usted necesitaba para entrar al plan de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Entonces, Pablo fue procesado por un Dios que aún él no conocía. Y yo quiero decir que usted ha sido procesado por un Dios que no conocía, pero más tarde conociste. Cuando yo entendí esto, entendí que todos los acontecimientos de mi vida, todos, absolutamente todos, formaban parte del plan de Dios. Y como Dios nos conoce y sabe cómo somos cada uno de nosotros en particular, pues nos trata con esa tremenda diversidad que Él tiene de darnos a cada uno, o ponernos, o pararnos, o echarnos el freno, o hacernos vivir ciertas cosas
para que nosotros podamos entrar en ese plan. Mi pregunta en este día: ¿cuántos quieren entrar en ese plan? Amén. ¿Usted quiere entrar en ese plan, iglesia? ¿Quiere entrar en ese plan? Miren, hace muchos años yo les hablé de un hombre que a los 72 años de edad, él entró como presidente de Sudáfrica. ¿Cuántos han oído hablar alguna vez de Nelson Mandela? ¿Cuántos? Yo creo que todos. Si usted, Nelson Mandela tuvo 27 años metido en una cárcel, simplemente por defender los derechos, ¿me entienden?, raciales, con el conocido apartheid, ese que se levantó. Nelson Mandela, 27 años en una celda pequeñaja con 3 mantas, hay un colchón que se tuvo que ganar. Y escuche, dice que en esos 27 años él leyó libros de todo tipo de autores, se hizo un comerciante, se hizo un buen orador, se hizo de todo en esos 27 años. Para resumírselo, cuando los periodistas, cuando él sale con 72 años de la cárcel, y salen los periodistas, esperaban encontrarse a un hombre lleno de odio y lleno de rencor, se encontraron a un hombre pacífico, con una templanza, y sus ojos transmitían una paz tremenda. Entonces la pregunta es: ¿la cárcel era parte del plan de Dios con Mandela? Sí, Señor. Dios lo tuvo que meter a ese lugar. Entró como un revolucionario queriendo hacer las cosas por la fuerza, y salió como un presidente para una nación, un hombre cuerdo, sentado, que sabía buscar siempre por todos los medios las negociaciones oportunas para siempre vivir en paz. 27 años de su vida le fueron necesarios. ¿Por qué? Para que él pudiera pasar ese proceso. Yo no sé cuántos años usted va a necesitar. Por eso, a todos aquellos que quizás han perdido un empleo o estaban durante 20 años en una fábrica fijos, y de la noche a la mañana te han quitado el empleo, o quizás a muchos que nos están escuchando hoy en día y usted se pregunta: ¿por qué yo tuve que vivir en esa iglesia y bajo ese pastor, bajo ese ministerio que me hizo la vida imposible? Quiero decirte: porque te era necesario. Yo tuve que asimilarlo. Pero ¿cómo puede ser esto? Claro, tú no lo entiendes. Tú no entiendes que a veces Dios usa lo que tú dices que es malo. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar dentro de su plan. Si hoy en día estás aquí sentado y te sientes incomodado, intimidado quizás por los sucesos que te han acontecido hace poco tiempo, hace mucho tiempo, ¿por qué en vez de quejarte no levantas tus brazos y digas: Señor, aunque no lo entienda, pero te doy gracias porque yo sé que tú tienes el plan perfecto para mí? ¡Amén! ¿Cuántos pueden creer en esto, iglesia? Entonces, a las personas que quizás perdieron su casa, perdieron su matrimonio, y usted no lo entendió: ¿por qué me pasó esto? Experiencia, una enfermedad que de pronto te azota, y tú dices: Señor, ¿pero qué mal he hecho yo? Nada. Le cuesta de tragar. Aquí está nuestra hermana Rubiera, y se lo digo con autoridad: esa enfermedad que tú has vivido era parte del plan de Dios. ¿Suena duro? Sí, pero es así. Porque cuando Dios te revela, te hace entender, esa enfermedad te va a preparar para que entres al destino que Dios tiene preparado para ti. Entonces, absolutamente todos los acontecimientos de nuestra vida son bien, pero bien atados por Dios. Y esto es lo primero que nosotros necesitamos comprender. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se prepara. Pablo está ahí, y cuando comienza su ministerio, no fue un ministerio de rosas, no sabía ni siquiera que lo iba a mantener, pero él estaba preparado. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo hablar en este día? Número 1, levante su mano y diga: estoy dentro de un plan. Estoy dentro del plan de Dios. Y número 2, diga conmigo: en vez de quejarme, voy a prepararme, porque Dios tiene un destino de gloria para mí. Si lo creen, den un fuerte aplauso. Amén. Ahora, ¿qué es de la vida de José? Cuando lo venden sus hermanos, cuando lo venden en la tinaja, cuando por una difamación de una mujer lo meten en la cárcel.
Cuando en pocas palabras está en el horno de la prueba. Mi pregunta es, ¿cuánto? Y esta palabra es para algunos que se encuentren hoy en el horno de fuego de la prueba. ¿Cuánto pueden estar quizás en el horno de la prueba? Cuando tú estás en el horno de la prueba, te hacen miles de preguntas y dices, ¿será que Dios vas a sacar algo bueno de esto? ¿Será que de esto, de esta situación, Dios tiene algo bueno? Yo quiero decirles en este día, sí, Señor. De esa situación incomprensible, irrazonable, de ese horno que hoy estás viviendo, Dios va a sacar algo bueno. Y que va a sacar a un hombre, a una mujer, forjado, tratado. Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y en esa prueba, el trato de Dios con tu vida es necesario para que entres en su plan. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? Entonces, a veces, y por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos una pastelera, cuando lo saben. De paso lo digo, me debía de pagar por hacer esto, pero se lo voy a dejar gratis. Pinchen en la página de Dulces Laura o Pasteles Laura. Ahí está. Esta publicidad luego la vas a tener que pagar. Entonces, ustedes ven, tenemos una cocinera que hace pasteles. Ahora, ella sabe lo que hace. ¿Cuál es, por así decir, el arte de una persona que sabe cocinar? Es que ve el pastel hecho antes de que salga. Ahora usted me coge a mí y me dice, vamos a cocinar. Y me dice, la harina, ahí está la harina, los huevos, qué sé yo, la manteca, la mantequilla. Y yo te hago un desastre. Lo único que veo es el desastre. Porque yo no sé darle forma, no sé nada. Pero si usted lo deja en las manos de un experto, él comienza a poner cada ingrediente en su lugar. Y luego, ¿qué hace el pastel? Cuando está hecho, ¿dónde lo mete? Oh, ¿dónde lo mete? Eso que pareciera que son 4 condimentos que dicen, ¿qué vas? Yo lo veo y digo, ¿qué va a salir eso de ahí, Laura? De ahí no puede salir nada. Y lo mete en el horno, y cuando sale del horno, sale un pastel hecho impresionante. Que usted pregunta quién ha hecho eso, parece que lo haya hecho un profesional. Y yo quiero decirle que eso es lo que Dios hace. Dios ve el pastel hecho antes de que lo haya hecho. Y no le estoy hablando de que usted sea un pastel, porque algunos pasteles se mandan también con otros. Pero necesitamos entender, iglesia, que antes de que Dios te hiciera a ti, Él ya había visto cómo tú ibas a quedar. Por eso, ¿saben por qué usted se encuentra hoy aquí? Diga conmigo, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Diga conmigo, Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Levante sus brazos, si yo fuera usted, estuviera ahí abajo, diga, Dios sabe lo que va a hacer conmigo. No le da eso paz, no le da tranquilidad. Señores, cuando yo entendí esto, eso me dio una paz, una tranquilidad impresionante. Entonces yo sé que toda mi vida, todos mis acontecimientos están en las manos de Dios. Entonces yo sé perfectamente que Él sabe todo lo que me va a pasar, todo lo que yo voy a vivir. Pero también sé lo que dice Jeremías 29:11, que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, mira la persona que diga, acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que estás esperando. Si lo crees, usted no está aquí porque alguien te llamó por teléfono para que viniera. Usted no está aquí porque te inventó tu vecina. Usted está aquí porque Dios sabía que usted estaría en la casa del Padre, adorándole, sirviéndole y levantando su nombre. ¡Amén! Usted no es fruto de la casualidad. Dios ya sabía que usted iba a ser un líder que se levantaría en esta casa para exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden creer esto? Entonces, no, yo caí ahí a la iglesia del pastor Antonio Rico por casualidad. Me gustó cómo tocaban la alabanza y ahí me quedé. No, Dios ya sabía que tú tendrías que estar en esta casa. Con que antes lo entiendas. Y quizás antes de llegar a esta casa recorriste 20. Estuviste, fuiste dañado.
abusaron de ti, pero era parte del plan de Dios para que llegases a ese propósito eterno, porque Dios dice, yo sé todo el plan que tengo contigo. ¿Cuánto está todo ahí, iglesia? Entonces Dios lo sabe todo. Entonces, antes de que usted comience a hacer cualquier tontería, lo que debe de saber es, Dios ya sabe lo que es mejor para mí, y lo que a mí me resta es entrar en su perfecta voluntad. ¿Saben cómo salió Nelson Mandela de la cárcel? Con una de sus frases, tiene varias, pero una dijo, no hay hombre tan duro que no pueda construir un puente. ¿Y qué verdad que es? A veces nosotros tratamos a cantidad de personas y decimos, de esto no vamos a poder sacar absolutamente nada. Y yo quiero decirle que Dios toma lo que no es para convertirse en la esencia de su propósito. Por eso hoy usted está sentado al lado de una persona y Roberto, pero Dios toma a lo que hoy usted dice, no, es imposible, este es imposible, no cabe. Usted no sabe mañana, usted puede estar ministrando multitudes. Por eso cuando yo sé que Dios sabe todo lo de mi vida, yo estoy tranquilo. Entonces puede vivir lo que Pablo decía, que incluso todos los males me ayudan a bien. Diga conmigo, todos los males. Dígalo, ¿me ayudan? ¿Tiene miedo de decirlo? Todos los males me ayudan. ¿A qué? ¿Cuánto le entendieron? Ahora, ¿cuánto? A que se entiende mejor ahora. Yo no sé lo que tú habrás vivido, un jefe malo, una crisis en tu hogar, quizás muchos días en el hospital, quizás una enfermedad, un despido, un divorcio, quizás dentro de tus oportunidades y también de tus malas decisiones. Dios ya sabía todo lo que tú ibas a hacer. Hello, cuando están conmigo, Dios ya lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, escuche esto, Él termina una obra tremenda que ha unificado. Entonces, en pocas palabras, yo soy parte del plan que Dios tiene en mi vida. Ahora termino con esto. ¿Cuántos han escuchado hablar de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. De hecho, María cruza con Elizabeth y van por el camino y dice la Biblia que el vientre de una y la otra saltó al instante, porque ambos eran parte del propósito de Dios. Y usted puede decirle, en el útero de su madre, Dios ya te había escogido. ¿No le parece eso extraordinario que usted pueda considerarse un elegido de Dios? Yo no soy usted, pero yo lo soy. Soy afortunado. Algunas veces ustedes no escucharon, algunos escucharon mi testimonio, otros no. Mi mamá intentó matarme 3 veces y no la consiguió. Tírate por las escaleras, salta de un lugar alto, tómate una brebaje de esos diabólicos y para que vas a matar el feto. Señor, lo que es de Dios nunca muere, y si muere resucita. Y el plan de Dios era que yo estuviera compartiéndole la palabra de Dios. Señores, y no hay plan del enemigo que lo pueda impedir. Cuando están conmigo, iglesia. Entonces, yo veo a Juan el Bautista elegido y comienza a hacer su propósito, su llamado. ¿Qué hace Juan el Bautista? Predicar el Evangelio a su manera, a su forma, conforme él había aprendido, se había criado en el desierto. ¿Cómo termina Juan el Bautista? Termina que lo toman preso. Le toman preso y finalmente, cuando está en la cárcel, usted sabe la historia, le cortan la cabeza. Ahora le pregunto yo una cosa. ¿Era parte de Dios que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista? Qué pregunta más difícil. Era parte de Dios. Dios permite tanto lo bueno como lo malo, porque va mucho en base a tu comportamiento. Repito, me ayudó la banda sonora de Hollywood.
Dios permite tanto lo bueno como lo malo porque va en base a tus decisiones y comportamiento en tu vida como cristiano. Y a veces cuando tú no quieres entender, cuando no quieres comprender ciertas cosas, entonces Dios permite que salga fuera de escena. Es duro, durísimo. Pero yo le quiero llevar a unas horas antes de que le cortaran la cabeza. Juan el Bautista tiene una intriga. Juan el Bautista dice, ¿cómo puede ser que el escogido y primo de él, encima una parentela tenía, en un momento, porque en la cárcel, cuando tú estás en la cárcel, ahí es donde aparecen todas tus dudas. Cuando tú vienes a la iglesia y ahora todo el mundo contento, feliz, sabes que Dios te ama, te restaura, te perdona, pero cuando estás en la cárcel de una enfermedad, ahí aparecen todas las dudas. Dice Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí y no a otro? Cuando tú estás en la cárcel de un divorcio, tú dices, Señor, pero ¿qué mal he hecho yo? Y siempre, lo que quiera que te haya pasado cuando has perdido un negocio, Señor, ¿por qué? Dios lo sabe. Son momentos donde uno no lo entiende. Pero horas antes a que Juan el Bautista le cortaran la cabeza y él había enviado a unos discípulos a asegurarse si realmente era Jesús, Jesús le dice dos cosas. Número uno, le dice, decirle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos se levantan y los enfermos son sanados. Primera cosa. Y segunda cosa, que Dios le dice en la misma cárcel, horas antes de morir, le dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Me encanta esta. ¿Cuántos han entendido esta palabra? Usted ha escuchado una frase, pero si no entiende el contenido de esa palabra, lo que Dios le estaba diciendo a Juan el Bautista, bienaventurado eres. O sea, aunque estás en la cárcel, aunque te van a cortar la cabeza, pero eso no sea un tropiezo para que niegues tu fe. ¿Cuánto estás conmigo? Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí por causa de lo que estén viviendo. Yo no sé lo que usted estará viviendo en el día de hoy, no sé lo que estará atravesando, pero como usted, lo que sí que Dios sabe es cómo usted se comporta en medio del horno del fuego. Es lo que realmente hace que tu fe se desvanezca o tu fe se haga mucho más fuerte y más firme en Cristo Jesús. Por eso, ¿cuántos hemos oído hablar acerca de Job? ¿Cuántos? Todo lo que vivió, todo lo que atravesó. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Bienaventurado si no hayas tropiezo por cualquier circunstancia que hayas vivido, que estés viviendo o que vayas a vivir. Bienaventurado eres si tu fe, en vez de flaquear porque veas que un hermano te critica o un hermano habla mal de ti, al contrario, uno dice, yo me voy de esa congregación, pero otros dicen, yo sé que en medio de pruebas y de dificultades, esto es parte del proceso para forjar mi carácter, porque yo no necesito, puedo ser un blandengue que a la mínima de cambio me venga abajo. Yo tengo que ser un hombre fuerte, que sepa soportar los momentos difíciles, y mi fe no se va a tambalear. Amén, si lo cree, aplauda. ¿Qué significa esto? Vas a vivir momentos de traiciones, vas a vivir momentos difíciles en tu vida, pero esos incidentes son parte también del plan de Dios. Y le habla a alguien que lo está viviendo. Lo habla a alguien que sabe lo que vive, lo que escucha. En el ministerio tú confías en la gente, le das oportunidades, crees en ellos, haces un montón de cosas. Pero a veces Dios permite que tú sufras daño, permite que sufras traiciones, desengaños, negaciones, un montón de cosas.
porque es parte del propósito que Dios tiene para ti, para que nunca te desenfoques de tu punto de mira. Si os creen, un fuerte aplauso. Entonces usted entiende que a los que aman a Dios, todo te ayuda bien, díganlo conmigo, todo. Entonces, ¿por qué no le das un codazo al día de para qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si te oigo quejarte, no sé lo que te hago. A veces cuando la gente viene a mí y me dice, pastor, es que me han despedido. Honestamente, hay veces que por dentro digo, pero si Dios te ha hecho un favor. Pero si Dios te ha sacado de la mano de un verdugo y te quiere dar, ¿sabes qué? Levante su brazo y diga, Dios me ama mucho. Y como te ama, quiere lo mejor para ti. El problema es que a veces nosotros no entendemos, nosotros pensamos que lo mejor es lo que yo creo. No, lo mejor es lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Entonces Dios dice, tú no quieres aprender de lo que yo te enseño, de lo que yo te aconsejo, no pasa nada, te voy a meter por aquí. No, es el diablo, no, soy yo. Es que tengo un diablo de jefe que está abusando de mí y trabajo a unos 50 la hora. Pero tú quieres seguir estando. Entonces todo, iglesia, todo lo que vivas, lo que has vivido y lo que vas a vivir, Dios ya lo sabe. Ahora, ¿saben cuál es el final de esta película? Levante su brazo y diga, voy a tener un final feliz. Mi película va a terminar bien, Dios mío. Mi película va a terminar bien. Porque creo en la palabra de Jeremías 29. Yo sé que lo que pienso acerca de ti son pensamientos buenos, de bien y no de mal. Aunque no te dice que no vayas a pasar por malos momentos, pero te dice que tu final va a terminar bien. Levante su brazo y póngase de pie y diga, yo voy a terminar bien. Mi historia va a terminar bien. Yo no sé cuál es el tipo de historia que voy a estar viviendo. No sé cómo ha sido tu historia estos años pasados, pero lo que sí que tengo claro es que vas a terminar bien y vas a terminar en bendición. ¿Cuántos pueden creer en este verso? Yo lo creo. Y eso me da paz y me da tranquilidad. Me hace entender que cuanto antes yo asimile todos los acontecimientos en mi vida, antes comprenderé a Dios que me conoce. Levante su brazo y diga, antes que yo le conociera, Él ya me conoció. El Dios que te conocía, que tú conociste más tarde, no se ha equivocado contigo. Si usted está en esta casa, es porque Él ya sabía y tú estarías aquí. Por eso es que en este día quiero que levante sus brazos y dile, Señor, gracias. Gracias con todo tu corazón, dile gracias por todo lo que he vivido. Gracias por todo lo que he pasado. Gracias, Señor, por los momentos malos y por los momentos buenos. Por mis éxitos, por mis fracasos, por las oportunidades que me diste, por las que yo mismo perdí, por las buenas decisiones y por las malas decisiones. Señor, te doy gracias, porque todo es parte de tu plan. Si lo crees, den un fuerte aplauso al Señor.